A continuación vamos a explicar la dinámica del SMIC, que quiere decir Sistema de Matrices de Impacto Cruzado. Este sistema se basa en un sistema binario porque vamos a mirar alternativas o que están caracterizadas por el número 1 o por el número 0, y está elevado a la n porque depende del número de hipótesis que estemos manejando. Asimismo vamos a tener el número de combinaciones posibles, de tal manera que si tenemos por ejemplo aquí en este caso dos eventos o dos hipótesis, vamos a tener 4 combinaciones de 1 y 0 posibles. Si tenemos 3 eventos o 3 hipótesis, vamos a tener 8 combinaciones distintas, y así sucesivamente. Si tenemos 4 hipótesis distintas, tendríamos un total de 16 combinaciones diferentes. Entonces vamos a explicar un ejemplo a continuación para que quede más claro qué es lo que hay que hacer. Nos encontramos con esta estructura donde lo primero que hay que hacer es identificar lo que vamos a llamar variables estratégicas. En prospectiva, las variables deben ser de carácter estratégico, y estratégico es porque son determinantes para el futuro de lo que nosotros estemos estudiando. En este ejemplo estamos manejando 3 variables, las cuales son gobierno en línea, acceso a internet y disponibilidad de recursos. Cada una de estas variables da lugar a lo que llamamos eventos. Entonces también tenemos 3 eventos: el evento 1, el evento 2 y el evento 3. Debemos manejar un horizonte de tiempo, es decir, el tiempo al cual vamos a proyectar el estudio que estamos realizando. En este caso, en este ejemplo, el horizonte de tiempo es al año 2022. Este horizonte lógicamente debe ser el mismo para las 3 variables que estamos manejando, por eso lo vemos de esta manera, de forma transversal. Sobre cada una de estas variables vamos a definir o a diseñar una hipótesis de futuro. Entonces, por ejemplo, para la variable gobierno en línea, la hipótesis de futuro sería que las entidades de gobierno cuenten con una plataforma tecnológica que permita a los ciudadanos efectuar el 60% de sus trámites. Y así sucesivamente, para cada variable vamos a diseñar una hipótesis de futuro. Y el otro factor a tener en cuenta es definir la situación actual de esta variable. Es decir, la situación actual de gobierno en línea es que las entidades de gobierno cuentan con una plataforma tecnológica que permite a los ciudadanos efectuar el 10% de sus trámites. Actualmente solamente se puede hacer el 10% de trámites a través de la plataforma tecnológica. La hipótesis a futuro es que saltemos o demos un salto del 10 al 60%. Entonces, esto es clave, esta estructura es clave porque nos permite primero definir cuáles son esas variables, cuál es el horizonte de tiempo al cual vamos a proyectar el estudio, definir la situación actual de cada una de estas variables y posteriormente entonces definir las hipótesis sobre cada una de esas variables. Es importante que esta situación actual, en la mayoría de las veces y en la medida de lo posible, esté determinada por un factor cuantitativo, es decir, que tengamos una medición mucho más objetiva. Aquí hablamos de un 10%, aquí hablamos de 5 millones de colombianos, y aquí hablamos de un porcentaje exacto. ¿Esto para qué? Para poderle dar mayor objetividad al estudio prospectivo que estamos realizando. Bien, una vez entonces tengamos definida esta estructura, vamos a dar inicio a lo que vamos a llamar en primera medida probabilidades simples. Entonces, aquí vamos a tomar evento por evento.
recordemos que anteriormente estábamos manejando 3 variables, esas 3 variables nos dan lugar a 3 eventos distintos. Aquí hoja por hoja vamos a tratar un evento por separado. Un evento es la combinación de el horizonte de tiempo y la hipótesis que estemos tratando más la situación actual. Es decir, el evento queda redactado de esta manera: ¿qué tan probable es que para el 2022 las entidades del gobierno cuenten con una plataforma tecnológica que permita a los ciudadanos efectuar el 60% de sus trámites? Hasta ahí nombramos el horizonte de tiempo, que sería este, nombramos la hipótesis, que sería esta, y viene la situación actual, que es esta. Paso seguido es darle mayor objetividad al estudio. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de listar algunos aspectos internos y externos para que esa hipótesis se cumpla. Es decir, hablamos de unos argumentos a favor y en contra de esa hipótesis. En este ejemplo, ¿qué argumentos a favor y en contra habrían? Entonces, cuando hablamos de argumentos a favor, hablaríamos de fortalezas y de oportunidades. Y argumentos en contra, hablamos de debilidades y hablamos de amenazas. Con base en estos argumentos a favor y en contra de esa hipótesis, lo que pasamos a hacer es a calificar qué tan probable o qué tan improbable es que esa hipótesis se cumpla en ese horizonte de tiempo. Y pasamos a esta parte, dentro de esta escala, donde decimos que muy probable lo calificamos con el 0.9 o probable con el 0.7. Si calificamos 0.5 significa que hay duda. Improbable sería 0.3 y muy improbable 0.1. En este ejemplo, los expertos calificaron con muy probable o dando muy probable, hablando de mucha probabilidad, el que esta hipótesis se cumpla o se dé en ese horizonte de tiempo dado. Luego pasamos a la siguiente hipótesis o al siguiente evento, que es el 2, y tiene la misma dinámica: definir unos argumentos a favor y en contra de la hipótesis. Lógicamente, estos argumentos a favor y en contra de la hipótesis deben tener plena coherencia con la situación actual y con la tendencia que tenga esa variable a lo largo del tiempo. Y de nuevo pasar a calificar qué tan probable o improbable puede ser que esa hipótesis se cumpla en ese horizonte de tiempo. Así con cada una de las hipótesis. A esta calificación que le estamos dando inicialmente aquí se le llaman probabilidades simples. Bien, una vez definidas cuáles son las probabilidades simples de cada una de esas hipótesis, pasamos a la segunda etapa de este proceso, que es definir unas probabilidades condicionales positivas.